¿Qué tal, amigos? Aquí tengo la 2017 Ford Explorer que les había dicho que estaba tirando agua a la bomba. Entonces aquí, como pueden ver, ya le quité las tapas, le quité el intake. No se los pude grabar todos, amigos, porque he tenido demasiado trabajo que me ha costado un poquito enfocarme para grabar, pero ahorita les voy a grabar un poquito de lo que estamos haciendo. Estas tapas, cuando las quité, cabe decir que, bueno, hasta las bobinas estaban demasiado pegadas para sacarlas. Las tenía que estar girando y girando y girando poco a poco. Se pegan demasiado. No sé si les haya pasado a alguno de ustedes cuando los hayan cambiado, pero se pegaban demasiado. Entonces las tapas también. Cuando iba quitando la tapa, de aquí, de en medio, se estaban pegando bastante. Ya le había quitado todos los tornillos y no la podía despegar porque se pegaba bastante. Lo que terminé haciendo fue con un desarmador delgadito irle abriendo poquito aquí en las orillas para que pudiera irse levantando la tapa. Le abría uno un poco y después el siguiente y después el último, y así ya fue como la pude despegar. Es lo que hice porque sí se estaban pegando mucho estos empaques de aquí del centro. Bueno, amigos, como les había dicho antes, aquí está la bomba del agua y esta la gira las cadenas que ven aquí, las cadenas del tiempo. Aquí ahorita el problema que tengo es de que le estaba explicando al cliente que es mejor que le metamos lo que son las guías, los sensores y los componentes que vamos a necesitar remover. Pero él dice que él la verdad no quiere gastar en nada de eso ahorita. Él nada más quiere que se le arregle la bomba del agua. Entonces pues yo hubiera querido, estamos todavía viendo a ver si al final vamos a meter los tensores, el tensor y las guías. Porque estas luego tienden a quebrarse y pues para qué queremos ya ahorita que desarmamos todo. Sería mejor hacerlo de una vez. Pero pues si él ya no quiere, pues solamente le tengo que explicar que yo no le puedo dar garantía de eso. Él dice que nada más quiere la bomba y la bomba nada más. Entonces yo no sé si esta la va a vender o se la va a quedar, pero pues vamos a ver entonces si es así. Nada más voy a marcar bien marcado todo lo que es la cadena. Le voy a poner sus marcas exactamente aquí, acá. Todo lo voy a marcar bien para así como la quite, así la voy a poner. Nada más voy a comprimir el tensor. Si no lo quiere cambiar, voy a quitar la cadena y la voy a volver a poner en el mismo lugar. Si es necesario que sujete los árboles con una pinza o algo, lo sujeto. Y así lo voy a hacer. No usaría tampoco la herramienta que venden. Hay muchas veces que las herramientas que te venden para hacer los trabajos como quieran no se usan. Si lo acomodas todo bien y aprendes a marcar las cosas. No siempre necesitas ese tipo de herramienta. Ahorita tengo un 2017 Focus que le acabo de quitar también la cabeza. Y a diferencia de este, la herramienta que usa es muy parecida. Pero esa es la polea de abajo, la del cigüeñal. Ese es el tipo de polea que cuando tú la quitas, esa no sujeta nada adentro y se te pierde el tiempo. No lo puedes acomodar. Esta polea, esta sí va metida a presión. Esta para quitarla la tienes que quitar con un extractor. Entonces es diferente el caso en estas. Esta no, yo siento que no voy a utilizar la herramienta para nada. Pero pues voy a marcar ahorita todo. Y ya si él me dice que sí quiere cambiar cadenas y todo eso, pues les pongo cómo va el proceso. Pero como les digo, no siento que vaya a necesitar la herramienta en este caso. Bueno, aquí vamos a marcar, o al menos yo estoy marcando así como lo pueden ver aquí. Aquí ven que tiene dos marcas. Y estoy usando la marca que va más a la parte de adentro. Y estoy marcando la cadena. Y estoy marcando aquí todo lo que es el sprocket. Lo estoy marcando. Entonces vamos a ver. Aquí tiene una marca. Vamos a usar la que está adentro. Y vamos a marcar la cadena. Igualmente por la parte de abajo. Aquí donde ven que tiene el punto. El engrane. Aquí estoy marcando también la cadena. Voy a quitar el tensor. Y así como lo quite todo. Así voy a poner. Como les dije. El cliente dijo que no quería cambiar guías. Ya lo convencí, al menos el tensor vamos a ponerle, pero las guías y todo ya me dijo que no. Entonces ya compré los empaques que vienen siendo los de las tapas, que aquí los tengo con sus sellos. También tenemos aquí lo que vienen siendo las ligas que van aquí. A ver si pueden ver. Aquí en los sensores, estas liguitas también las vamos a poner. Vamos a cambiar los empaques del intake. Y pues vamos a quitarlo para darle. Bueno, aquí mientras mantenía haciendo fuerza un poco el maneral para que no se regresara la cadena, quitamos los dos tornillos y removemos
el tensor que podemos ver aquí. Hacemos fuerza para que no se regrese, quitamos los tornillos, lo quitamos y ahora sí vamos a quitar las guías para poder quitar nuestra bomba de agua. Bueno, aquí ya quitamos lo que viene siendo la bomba del agua. Aquí, como pueden ver, aquí no quité lo que viene siendo el sprocket de este lado, o el engrane este no lo quité. Aquí lleva un tornillo que se batalla un poquito, el tornillo de aquí, para quitarlo con una llave 8 cortita. Lo aflojamos y lo fuimos quitando lo más que se pudo. Y miren, a ver si alcanza a ver. No se alcanza a enfocar bien. Ahí está el tornillo y ahí lo sacamos lo más que se pudo, simplemente para que la guía se deslizara para atrás y nos diera oportunidad de sacar la bomba por abajo. Eso es para no quitar todo este engranaje de aquí. La de este lado, la guía, esa la tengo aquí, como pueden ver, ahí está con su tornillo. Aquí la tengo ahí. Entonces ahorita voy a limpiar todo lo que es aquí, toda esta área. Todo el silicón se lo voy a quitar en todo el área de las tapas y vamos a poner la bomba nueva, que ahí ya la tengo de la agencia, como les dije. Las guías, como les digo, no las quisieron comprar, que todavía se ve bueno todo eso, la verdad. El tensor sí lo vamos a poner nuevo, las guías no las vamos a poner porque no las quisieron conseguir. Aquí está la bomba, como pueden ver, mírenla, así se ve por la parte de atrás. Aquí está la guía que quitamos, la larga, miren, aquí está. Todo está en muy buen estado, la verdad, no tiene nada, pero pues siempre es mejor meterlas. Pero pues ya, si no las quieren meter, ya qué le podemos hacer. Pues vamos a darle entonces, terminar el trabajo. Yo antes de desarmar todo, como estaba desarmando aquí solo, había puesto las dos llaves aquí en contra, los había amarrado simplemente para que si se quiera mover para allá o para acá, que no se me moviera. Porque hay veces que cuando sueltas la cadena, si tiene alguna tensión o algo, se te quiere mover bruscamente el engrane, pero por cualquier cosa, tal vez no se ocupaba, pero yo por cualquier cosa lo hice. Pero bueno, pues así es como lo estoy haciendo. Siempre, pues igual, si lo quieren quitar este engrane aquí, lo pueden quitar. Fue de la manera que lo hice, para no moverlo. Por la parte de abajo, ahí batallándole un poquito, ahí con paciencia le quité el tornillo lo más que pude hasta la parte de atrás y logré hacer un poco para adelante la guía y ahí salió por abajo. Pues vamos a limpiar todo para poder poner la bomba y armar para atrás. Bueno amigos, ahorita aquí voy terminando tal vez lo que más gordo me cae o lo que menos me gusta del trabajo, que es quitarle todo el silicón que tiene todo la parte de abajo, que hay que tener mucho especial cuidado con las partes que uno no puede ver por aquí atrás, por la parte del otro engrane por acá atrás, quitarle muy bien, que quede así como aquí, todo muy limpio. Primero a mano le quité raspándole todo lo más que pude el silicón, y ya al último con la graina de aire le di una pulida para que quedara bien, pero a mano le quité casi la mayoría, todo lo que pude a pura mano de silicón, para que cayera lo menos que se pudiera para abajo. Lo iba raspando y aquí lo que me caía en la mano y lo aventaba para afuera, para que no cayera tanto mugrero hacia abajo. Aquí ya le había tapado bien para que no se fuera nada. Ahorita voy a echarle aire, a sopletearlo todo y a limpiar ya bien con una garra, que quede todo muy bien para poder ya poner la bomba y después acabarle de armar el engranaje y ponerle la tapa de enfrente. Ahorita también le vamos a dar otra limpiada. Bueno, aquí está, todavía no la limpio, pero aquí le vamos a dar una limpiada a la tapa, quitarle todo el silicón. Aquí, como pueden ver, todo eso lo vamos a quitar, que quede bien limpio para ponerla. Bueno, aquí tenemos la bomba del agua, y como pueden ver, ahora sí ya va todo para adentro. Es el número de parte, ahí lo pueden ver, a ver, ahí se alcanza a ver el número de parte de la bomba del agua que vamos a utilizar. Es un gusto personal mío ponerle siempre una pasadita ligera de silicón. Es algo muy delgadito, como lo pueden ver, es nada más, es un casi nada, solamente por arriba del empaque. No es una capa gruesa ni nada, simplemente como para cuando siente que le ayude a sellar un poquito mejor. Si no le ponen, igual no pasa nada, es simplemente un gusto personal, no tienen que hacerlo así, pero bueno, yo así me gusta hacerlo. Y pues aquí va para adentro ya.
Bueno, aquí ya terminamos, como pueden ver, de marcar todo. Aquí ya están las cadenas marcadas. Ya tenemos la bomba instalada y todo. Ahorita lo que sigue es rechequear todas las guías que tenemos, que estén bien apretadas. La verdad, para instalarla no batallé nada, entró sin ningún problema. No creo que tenga tenido que ver que tenía amarrada los árboles, pero yo los amarré como quiera para que no se me fuera a mover nada. Pero aquí miren, como pueden ver, todo quedó igual en la marca donde lo teníamos y como les digo, no se batalló nada. Aquí abajo, ya una vez que tenemos todo como lo habíamos dejado marcado, aquí también el punto lo había puesto en medio de los dos eslabones con color que le puse, con el color del corrector. Y aquí arriba, esa es una de las marcas que serían las originales si lo estuvieras poniendo todo a como va, ¿verdad? Pero ahorita yo lo estoy poniendo nada más a como lo quité. Y aquí este es el tensor nuevo. Ya una vez que comprueban que tienen todo bien apretado y todo, que el tiempo está como lo dejaron, ya en ese momento ya le pueden quitar el clip este que trae, el pin, y ya entonces se va a apretar. Ya una vez que hacen eso, ya le pueden dar vuelta y checarlo para ver que todo esté trabajando bien, que no se sienta duro ni nada, aunque no tiene por qué. Si todo lo dejaron igual como está marcado, no tiene por qué tener ningún problema. Aquí yo aquí llevaban silicón donde no esos tornillos, ahí llevaba silicón. Yo todo lo voy a poner como estaba antes, pero ahorita aquí les muestro una vez más la cadena. Todo está ensamblado como tiene que ver, las guías todas están bien apretadas. Estas yo las chequé y todas se miraban muy bien como quiera, todavía no tienen nada que se vean que están en mal estado. Pero pues ahorita vamos a sopletear bien el área antes de poner todo, para poderle quitar esa garra y a poner la tapa. Ahora ya con la tapa limpia vamos a aplicarle silicón en las áreas que aquí se ven. Aquí les dejo la imagen como quiera para que la miren. Vamos a aplicarle silicón y vamos ahora sí a ponerla. Ok, aquí estamos apuntando los tornillos. Cuando saqué la tapa, dejé el motor embancado más o menos a esta altura, a donde salía este tornillo, que es el que a lo mejor pueden batallar para sacar. Para meterla, sí lo tuve que levantar un poquito más para que entrara sin estar dejando el silicón por todos lados. Hay que meterla con cuidado, irla moviendo de un lado a otro para ver que no vaya a topar en los engranes de arriba. La manguera del aire acondicionado hay que jalarla un poquito para atrás cuando lo estemos metiendo para poder meterla. Miren, por aquí, por este lado la van a bajar, y esta nada más la tienen que estar jalando poquito para que pueda entrar bien derecho y no van a tener ningún problema. Bueno amigos, aquí le estamos cambiando los sellos que van aquí adentro de las tapas. Vamos a ponerle los empaques. Ahorita le pego una lavadita, nada más quería mostrarles cómo es que lo estamos haciendo. Con esta pinza lo que hice por la parte de atrás es darle vuelta así en esta posición. Lo pescaba de la orilla, así de la orilla, y le daba vuelta así, lo torcía, y al momento que lo torcía con cuidado ya se podía venir el sello por la parte de adentro. Y por esta parte puse el sello, así como lo pueden ver, miren, puse el sello, y primero con el dado, ¿cuál es? El 32, creo, con esta parte lo puse y lo fui puchando para adentro hasta que ya entró la mitad, lo más que pudo entrar. Y ya después con este dado, que es el 30, este es el que quedaba perfectamente ahí para alcanzar a meterlo más. Ya le iba dando golpes y ya lo iba metiendo, y ahí quedó perfectamente. Si lo pueden ver, quedó igual como está el otro, solo que el otro ya está dañado. Pero pues aquí vamos a ponerlos todos. Te lo voy a dar una lavada a la tapa, y solamente para que miren cómo poner los sellos. Bueno amigos, aquí la tenemos trabajando con pura agua, porque quiero revisar bien que no tenga ningún liqueo, que todo esté bien, que no haya ninguna manguerita pendiente ni nada que pueda estar rota o algo. Todo yo sé que va bien, pero siempre no hay que confiarse, hay que checarlo bien todo. La voy a tener aquí todo el día trabajando así, y le voy a cambiar, ya le voy a tirar el agua y le voy a poner su anticongelante. Aquí la tenemos por la parte de abajo. Miren, ahí se alcanza a ver la marca del silicón. Se le ve un poquito. Se le acaba de echar más agua, entonces por eso se ven gotitas por ahí. Se le acaba de echar un poco más de agua, pero pues así es como debe de quedarnos trabajando. Tal vez mis métodos no son los mejores, pero son los que me dan resultado, y eso es
lo que realmente necesito. No les digo que hagan las cosas como yo, solamente es para que se guíen y tengan una opción, una forma de hacerlo. Siempre, ¿verdad? Tomen lo que les sirva de mis videos y lo que no, deséchenlo. Ya cuando esté seguro de que ya no hay ningún liqueo ni nada, voy a drenar el radiador, y ese lo vamos a hacer por aquí, por la parte de abajo. Aquí va el tapón, nada más lo vamos a aflojar y ahí va a tirar el agua, y ya pues ya nos quedaría todo ahora sí con su anticongelante y todo. Pero pues lo que me gusta es de que quedó trabajando bien, la camioneta está serenita, no está haciendo ninguna falla. Entonces pues hasta aquí les dejo el video, amigos. Espero que les haya servido en algo. Como les digo, si les gustó denle like, suscríbanse y ahí nos estamos viendo en la próxima aventura. Y este video va dedicado para suscriptor y amigo René Mata, que estaba pidiendo que realizáramos este video. No lo pude realizar completito como me gusta siempre, porque estoy demasiado ahorita atorado de trabajo, pero traté de capturar los mejores momentos que pude, lo que sentí que más les pudiera interesar. Pues ahí está tu video, René. Ahí nos estamos viendo, hasta la próxima.